¿Y tú? ¿Cómo serás recordado? Cuando yo era niño, nunca salía de casa sin besar a mis papás. Me gustaba besar a mi mamá porque su mejilla se sentía suave y cálida. A mi papá, porque la suya se sentía áspera y barbona. Siempre sentí que fui alguien importante para mi papá. Cada noche llegaba a casa con un regalo. Un chocolate, alguna revista, un juguete. Y yo lo esperaba ansiosamente. La puerta se abría de golpe y ahí estaba parado. Yo corría hacia él y lo abrazaba mientras me levantaba en sus brazos y me cantaba sus melodías en aidís. Yo era un niño feliz. Pero lentamente todo comenzó a cambiar. Al principio no me di cuenta. Tal vez yo estaba muy ocupado con la escuela y con jugar con mis amigos en la calle. Papá comenzó a llegar tarde y la mayoría de las veces yo ya estaba durmiendo. Los regalos se hicieron mucho más esporádicos. Lo extrañaba. Pero no supe expresarlo. Cuando crecí entendí que fueron años muy difíciles en su trabajo y supe de todo su sacrificio para que nada nos faltara a mamá y a su mordiele, como él cariñosamente me llamaba. Lo recuerdo cada día. Veo su foto y deseo su presencia aquí, hoy. Le contaría lo que está sucediendo en mi vida y hasta le pediría algún consejo, algo que antes jamás hubiera hecho. Les mostraría a sus nietos y bisnietos, le pondría mis brazos alrededor de su cuello y le diría: «Papi, no me tienes que traer nada, solo ven temprano a casa. Necesito escuchar tus historias y tus melodías», y lo llenaría de besos. Recuerdos y memorias de un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo o hija, una hermana, un hermano, un amigo. Un álbum de fotografías que abrimos con el corazón y un libro de recuerdos personales que en este instante, íntimamente, comenzamos a hojear silenciosamente. ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando evocas? ¿Cuál era su fuente de alegría? ¿Cuál fue su mayor pasión? ¿Qué era lo que más le preocupaba? ¿Cuáles eran sus frases más célebres? ¿Qué es lo que más recuerdas de él o de ella? ¿Cuál era su música preferida? ¿Su comida predilecta? ¿Qué es lo que más extrañas de él o de ella? ¿Qué es lo que resalta al evocar la vida de nuestras madres, nuestros padres, de nuestros seres queridos? ¿Su amor, su ternura, su afecto? ¿Su lucha y sacrificios? ¿Su sonrisa, sus palabras de consuelo? ¿Sus melodías, sus historias? ¿Su humor o su carácter enojón? ¿Su integridad? ¿Sus caricias y sus abrazos? Me aventuraría a sugerir que somos, en gran parte, producto de nuestros recuerdos. Somos el resultado acumulado de todas las cosas que nos sucedieron a lo largo del camino. Somos quienes somos por la gente y las experiencias que logramos recordar. A pesar del dolor que nos produce el recordar, lo hacemos porque son estos recuerdos los que dan sentido a nuestra vida. Porque si no los tuviéramos atesorados, seríamos como aquellos que sufren de Alzheimer. No sabríamos quiénes somos. Necesitamos de los recuerdos para definirnos, para que nos digan quiénes somos, cuál es nuestra historia personal, cuáles son nuestros valores y nuestras raíces. Nuestros recuerdos nos dan forma. Nos definen. Recientemente leí un artículo sobre un asistente social en Miami que trabajaba con un grupo de personas entre los 70 y 80 años, todos ellos sobrevivientes del Holocausto. Se suponía que el objetivo del grupo era poder mantenerlos informados con diversas actividades, pero cada vez que se reunían, solo querían hablar de sus experiencias durante la guerra. Finalmente, el profesional, un tanto molesto, les dijo: «Esas debieron ser experiencias muy malas. ¿Por qué siguen inmersos en ellas?». «Tienes razón», respondió uno de ellos, «esos años en los campos fueron el mayor dolor que jamás sentí. Pero también son la cosa más importante que me sucedió. Si elimino esos recuerdos, si me escondo de ellos porque son muy dolorosos, no sería más yo. Sería otra persona». Sospecho que muchos de nosotros podemos entender este razonamiento. Hemos sido formados por momentos dolorosos en nuestras vidas, las pérdidas, rechazos, fallas, las relaciones que no funcionaron. Pero también hemos sido formados por momentos significativos, algún éxito o logros, la presencia del amor. Recordaremos a gente que se fue de nuestro lado demasiado pronto, mientras los queríamos y necesitábamos. Descubriremos palabras de aprecio, palabras de disculpa y reconciliación, que nunca fueron dichas porque alguien murió antes de manifestarlas o antes de que estuviéramos listos para pronunciarlas. Porque vivimos posponiendo. Mañana las diré. Y ese mañana nunca llegó.
La mayor parte del tiempo esas cosas nos hacen sentir mal. Nos hacen sentir desamparados. ¿Hubo algo más que pudiéramos haber hecho? Ahora es demasiado tarde, lo pospuesto es nuestra carga en el camino de la vida. Pero a pesar del dolor que nos provoca, necesitamos aferrarnos a esos sentimientos. No podemos borrarlos de nuestro banco de memoria porque son una parte muy importante de lo que somos. Si suprimimos los recuerdos porque no nos gusta pensar en ellos, corremos el riesgo de dejar de ser nosotros y pretender ser alguien más, alguien a quien jamás le sucedieron esas cosas. Y nuestro libro de recuerdos se convertiría en páginas en blanco. ¿Puedes imaginarte vivir y no tener que recordar? No, yo no quiero olvidar mis pérdidas, las personas y lugares amputados de mi vida, aun cuando algunas de las pérdidas sigan doliéndome porque son una parte muy importante de mí. Si las olvidara, sería una persona incompleta. Ahora bien, ¿con qué tipo de recuerdos estaremos presentes en quienes nos rodean? ¿Cómo nos evocarán? ¿Será con reminiscencias de amor? ¿Crecerán ellos con memorias semejantes a las que muchos de nosotros crecimos, de padres revisando nuestra tarea, queriendo saber qué libros estábamos leyendo? ¿Quiénes eran nuestros amigos? Y si los recuerdos son los objetos de mayor valor que poseemos, ¿por qué no nos preocupamos más por dejarles una gran herencia de bellos recuerdos y no solo bienes materiales? ¿Por qué serás recordado? ¿Se acordarán que siempre estuvimos para ellos o que estuvimos muy ocupados para estar con ellos? Lo mejor y lo más hermoso de la vida no puede ser visto ni tocado, solo puede ser sentido en el corazón. Que nuestro recuerdo y nuestras acciones posean esa calidad de corazón mientras recordamos a aquellos que nos han inspirado. Saber elegir. Hace algunos años y de manera destacada, los periódicos y la televisión estadounidenses anunciaban el resultado de una votación que fue auspiciada por la Oficina de Correos y en la que participaron más de 1 millón de personas. Entre la gente que votó hubo una emoción, pasión y un involucramiento personal pocas veces visto. Cuando el director general de Correos fue a la ciudad de Memphis y anunció los resultados de la elección, había una enorme tensión en el recinto. Dio a conocer que la mayoría se había manifestado a favor del retrato de Elvis Presley cuando era joven. Venció al retrato de Elvis Presley durante su ocaso. Por consiguiente, aquella sería la imagen que aparecería en la estampilla de correos emitida en honor a su memoria. Menciono esta nota periodística porque me hizo razonar lo siguiente. Cada vez que tú decides evocar a tu ser querido haces este tipo de elección. En efecto, evocamos imágenes de nuestros padres, hijos, hijas, maridos o esposas, hermanos, amigos, de toda la gente con la cual nos hemos relacionado y ha partido. Y cada vez que lo hacemos, debemos elegir cómo habremos de recordarlos. ¿Los recordaremos jóvenes o en su vejez? ¿Cómo eran en su mejor momento o cómo eran cerca del fin de sus vidas? Cada vez que evocamos, instintivamente decidimos cuál recuerdo, cuál imagen o retrato de nuestros seres queridos habremos de evocar. Y yo pienso, ¿debería recordar a mi padre como era al final, cuando su mente perdía agilidad y sus manos temblaban? ¿O debería recordarlo como solía ser durante mi infancia, adolescencia o en los momentos centrales de mi vida? ¿Debería recordar a mi madre cuando se sentaba en la mesa, festiva, feliz de tener a su familia reunida? ¿O cuando sus ojos destellaban orgullo al tener a su nieta en brazos? ¿O debería recordarla como era al final, cuando luchaba contra un cáncer que finalmente la derrotó? Les confieso que en los primeros años posteriores al fallecimiento de mis padres solo podía recordarlos como habían sido durante el tiempo difícil. Pero ahora que han pasado algunos años puedo evocarlos como eran en sus mejores tiempos. Y cada vez que lo pienso, me toca elegir de qué manera los recordaré. Y de acuerdo a cómo decidamos recordarlos nos afectará. Ya sea que escojamos recordarlos cuando eran felices o tristes, enojados o satisfechos, la elección determinará, al menos en parte, qué tan felices o tristes o enojados o satisfechos estaremos nosotros. Así, pensemos por unos minutos sobre cómo deberíamos recordarlos. ¿Cuáles son nuestras alternativas? Podemos recordarlos en sus mejores momentos. O si queremos, podemos incluso magnificar, glorificar y exagerar sus virtudes. Muchas personas hacen eso. Exageran y enaltecen las cualidades de sus seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros. ¿Cómo recordarlos? Acerca de este tema hay un pasaje en el Talmud asterisco que me perturba. Si nuestros antepasados eran como ángeles, entonces somos seres humanos. Si nuestros antepasados eran solamente seres humanos,
entonces nosotros somos como burros. Me trastorna porque es una expresión de la tentación de glorificar y magnificar e idealizar a los que se han ido, y hacer esto puede ser negativo. Tenemos una segunda opción. Podemos recordarlos, si así lo queremos, en sus peores momentos. Podemos preservar nuestras heridas y quejarnos todo el tiempo. Esta idea es tentadora. Culparlos de todos nuestros problemas, de todos nuestros defectos y todos nuestros pesares. Pero sería inclinarnos hacia el otro extremo. Mi sugerencia es que votemos, no por un retrato específico de aquellos a quienes recordamos, sino por un collage de retratos. Sugiero que los recordemos como eran, y como intentaban ser. Que los recordemos, no con una lupa que enfoque cada falla y defecto, sino con un tipo de cámara que sea gentil con ellos y que vea sus fallas con cierta perspectiva. ¿Saben cuál es la más antigua maldición materna? Recuerdo a mi mamá repitiéndomela con frecuencia. Que Dios te dé un hijo como tú. Y Dios la escuchó. Pero el otro lado de la moneda es que nuestros padres quizás tuvieron padres que fueron como ellos. Y si cometieron errores al criarnos, tal vez fue debido a la forma en que ellos fueron criados o por las experiencias que la vida les hizo enfrentar y que muchas veces, en nuestra inmadurez, no supimos comprender. Si los recordamos con sabiduría, con capacidad de perdonar y pedir perdón, con imágenes que puedan despertar una sonrisa o provocar una lágrima de nostalgia, si los recordamos comprometidos en completar sus sueños truncados, agradecidos de que tocaron nuestra vida y compartieron una parte de nuestro viaje por ella, entonces su memoria será una bendición para nosotros y todos los que vendrán después de nosotros. La elección que se llevó a cabo para determinar cuál imagen de Elvis estará en la estampilla pronto será olvidada. Pero la elección que hagamos sobre cómo recordaremos a aquellos que amamos y que se han ido, tendrá relevancia en nuestras vidas por un largo tiempo. Por eso debemos elegir sabiamente. Con sensibilidad. Tejido congelado. Recientemente aprendí un término médico, tejido congelado. Me enteré de que los médicos toman una pequeña muestra de un tejido y lo examinan. Luego lo fechan y utilizan como punto de referencia. 6 meses o un año después, toman otra pequeña muestra de tejido, y lo comparan con el anterior para poder encontrar los cambios que puede haber habido dentro de nosotros. Cuando supe de esta práctica, me pregunté, ¿qué tejido podría yo querer que tomaran de mí, y cuándo? ¿Qué fecha de mi vida, qué acto mío quisiera yo que fuera mi punto de referencia? ¿Con cuál imagen, qué fotografía, con qué memoria de mí quisiera ser recordado? Elegiría el día de hoy para extraer mi tejido congelado. Nunca en mi vida he sido tan viejo como lo soy hoy, y nunca volveré a ser tan joven como lo soy hoy. Así que intentaré vivir mi vida el día de hoy de manera tal que los que vengan después de mí, puedan recordarme con placer. No quiero que me recuerden como un ángel, porque no lo soy, o como una persona perfecta y sin defectos, ellos me conocen demasiado bien para saberlo. Espero que no me recuerden como alguien que los hirió, que los lastimó deliberadamente o por error. Espero que ellos me recuerden como una persona algo buena, como alguien que intentó hacer algo de bien lo mejor que pudo. Alguien que trató de ser socio de Dios para construir una mejor sociedad. Si puedo ser recordado así por aquellos que amo, si este puede ser mi tejido congelado, tanto ellos como yo seremos muy afortunados. Elijamos con amor, elijamos con sabiduría. Pero elijamos recordar la muerte como maestra de la vida. Para los vivos que no recuerdan la vida. Sí, estoy muriendo, pero todavía soy la misma persona de siempre. Mi nombre y dirección no han cambiado, y todavía tengo el mismo teléfono. Sí, estoy muriendo, pero todavía necesito que me necesiten. Ahora más que nunca. Necesito lugares que visitar, gente con quien estar y cosas que hacer. No estoy tratando de escapar a la realidad de mi situación, pero tampoco quiero quedarme en casa sin nada que hacer más que pensar en mi situación. Sí, estoy muriendo, pero todavía se me pueden acercar. Se pueden sentar junto a mí, darme la mano, abrazarme. Mi enfermedad no es contagiosa. No he sido aislado por mis doctores. Sí, estoy muriendo, pero todavía me pueden mandar tarjetas y flores. Después de mi operación, el cartero habrá pensado que soy una celebridad. Hoy me encontré con el buzón vacío. Incluso una cuenta o un anuncio sería algo interesante. Sí, estoy muriendo, pero todavía pueden rezar por mí. No tengo tiempo de morir, pero estoy preocupado por lo que puedo hacer en los días que me quedan. Y a veces pienso qué hará mi esposa sin mí. No quiero que me hagan saber sus condolencias públicamente, pero me gustaría que me recordaran en sus plegarias. Sí, estoy muriendo, pero todavía puedo salir y pasar un buen rato. No quiero hacerlos sentir incómodos cuando estén conmigo,
pero permítanme ponerme sentimental en ocasiones. A veces son las pequeñas cosas las que evocan recuerdos preciados o me hacen dudar si estaré presente en la próxima celebración. Sí, estoy muriendo, pero estoy listo para enfrentar el futuro por la esperanza eterna que me da mi fe. No quiero que lloren por mí como alguien que no tiene esperanzas. Mejor, aprovechemos al máximo cada día que Dios nos da en esta tierra. Niño de la tierra. Joshua Lott Lehman. A veces pienso que la muerte no es enemiga de la vida sino su amiga. Saber que nuestros años tienen un límite es lo que los hace tan preciados. Conocer que el tiempo nos fue prestado es lo que hace que, en el mejor de los casos, lo veamos como un patrimonio que nos ha sido encargado temporalmente. Somos como niños que tienen el privilegio de pasar un día en un gran parque con muchos jardines y juegos, azules lagos llenos de barcos que navegan sobre tranquilas olas. Es cierto que los días que nos fueron asignados a cada uno no tienen la misma duración ni la misma luz ni la misma belleza. Algunos tienen el privilegio de pasar largos días en los jardines de la tierra. Para otros, el día es más corto, más nublado. También sabemos que existen tormentas y vendavales que nublan hasta el cielo más azul, y que hay rayos de sol que atraviesan el más oscuro cielo de invierno. Entonces para cada uno llega el momento en que la muerte toma al hombre, al niño de la mano y despacito le dice, es hora de ir a casa, está llegando la noche. Es hora de dormir, niño de la tierra. Estás cansado. Ven, reposa y duerme, el día ha terminado. Las estrellas brillan en el firmamento. El brillante. Una parábola del maíz de Durno. Hubo una vez un rey que poseía un gran brillante, grande y puro, del cual estaba orgulloso ya que no había otro igual en el mundo. Un día le encontró un defecto. El rey llamó a los mejores joyeros y ofreció una gran recompensa a quien pudiera sacar la imperfección de su joya. Nadie logró hacerlo. Después de un tiempo, apareció un tallador talentoso y le aseguró al rey que dejaría al brillante más bello todavía. Así, el rey le confió la preciosa piedra, y el hombre cumplió con su palabra. Con maestría grabó un botón de rosa alrededor de la falla, utilizando la misma como tallo. Podemos imitar al joyero. Cuando la vida nos lastima y nos hiere, podemos usar las trizas para recrear un retrato pleno de belleza y de gracia. Lo que cuenta. ¿Qué es lo que alguien aprende sobre la vida a partir de las relaciones cercanas que tiene con la muerte? Permítanme compartir con ustedes algo que he aprendido. Lo único que cuenta cuando la vida ha terminado, es la personalidad, la integridad, la compasión, el buen nombre de una persona. Lo que una persona deja como herencia no se encuentra en su vivienda o en lo elegante de su casa o en lo exitoso de su negocio o cuántas veces apareció su nombre en el periódico, sino en su esencia como persona. Y esto es el fruto de un esfuerzo. No se hereda de los padres, no es un apéndice del nacimiento. Recuerdo una bella historia. Un zorro hambriento contemplaba unos deliciosos frutos que se encontraban en un jardín, pero para su tristeza no podía encontrar ninguna forma de entrar. Por fin descubrió una apertura por la que pensaba que podría introducirse, pero pronto vio que el hueco era demasiado pequeño para que cupiera por él. Bueno, pensó, si ayuno durante 3 días, podré pasar por ahí. Así lo hizo, pasó y disfrutó de un banquete con las uvas y todos los demás frutos que había en el jardín. Pero cuando quiso huir antes de que llegara el dueño del jardín, descubrió, para su enorme desgracia, que la apertura no había crecido en lo más mínimo, y nuevamente el hueco era demasiado pequeño para que pudiera salir. Pobre zorro. Nuevamente tuvo que ayunar durante 3 días, y cuando por fin escapó, dio un último vistazo de despedida al lugar en el que tanto había disfrutado. Eres un hermoso jardín. Tienes deliciosos frutos. Pero mírame. ¿Qué es lo que me queda ahora que demostré mi astucia? Lo mismo sucede con el hombre. Los sabios enseñaron, un hombre llega al mundo con los puños cerrados como diciendo que todo le pertenece. Parte con sus manos abiertas como diciendo que no se lleva nada del mundo. ¡Qué verdad! Nada deja, excepto la marca de su personalidad. Así, el momento de la muerte nos enseña una lección sobre la vida, que para compensar su brevedad debemos elevar su intensidad. Vivimos para un propósito. Cumplimos con nuestra misión en la tierra cuando hacemos algo por los demás. Servimos como esposos o esposas, como padres, como hermanos, como hijos, como miembros de una comunidad. Tenemos un papel que cumplir. Es de lo que se trata la vida. La muerte enseña muchas lecciones sobre la vida, el poder del recuerdo, la unión familiar, la confusión entre la tristeza y la culpa, pero encima de todo, nos enseña el valor de la personalidad. Lo único que cuenta cuando la vida ha terminado, es la integridad, la compasión, el buen nombre que una persona deja como su mayor herencia. La melodía de la vida. Joshua Lott Lehman. La melodía que el ser amado tocó en el piano de nuestra vida. Nunca será tocada otra vez de la misma manera, pero no debemos cerrar el teclado y permitir que el instrumento se llene
de polvo. Debemos seleccionar otros artistas del espíritu, vos amigos que, poco a poco, nos ayudarán a recorrer ese camino. Al establecer nuevos patrones de interacción con otras personas, comenzando con el lenguaje y el seguimiento de nuevas rutas de expresión creativa, lograremos la conquista de la aflicción y de la muerte. Martes con el viejo profesor. Hace pocas semanas leí un libro maravilloso, Tuesdays with Morrie, escrito por Mitch Albom. Ya en la portada dice de lo que se trata: un hombre viejo, un hombre joven, y la lección más grande de la vida. Este pequeño libro puede leerse de una sola sentada, aunque uno desearía releerlo una y otra vez. Contiene lecciones que todos necesitamos aprender. Maurice Barthes fue un profesor de sociología en la Universidad de Brandeis. Había dado clases a muchas generaciones de estudiantes y sus colegas lo estimaban. En 1994, cuando tenía alrededor de 70 años, le fue diagnosticada una enfermedad incurable, mejor conocida como la de Lou Gehrig. Al enfrentarse con la opinión médica de que le quedaban como máximo 2 años de vida, Maurice Barthes tomó una importante decisión. Se preguntó a sí mismo: ¿he de marchitarme y desaparecer o he de aprovechar al máximo el tiempo que me queda? Decidió que haría que la muerte fuera su proyecto final, el punto central de sus días. Mitch Albom, el autor del libro, fue alumno de Morrie en la universidad. Era periodista deportivo para un periódico de Detroit. Durante sus años en la universidad, Morrie había sido un mentor para Mitch, alguien que lo alentó y guió. Fue su maestro en el sentido más elevado de la palabra. En marzo de 1995 Morrie fue entrevistado por T. Koppel en el programa Nightline. Mitch casualmente vio el programa, se enteró de la situación de su maestro y viajó para verlo. A partir de ahí se realizó una serie de visitas cada martes, durante las 14 semanas previas a la muerte de Maurice Barthes. Les confieso que a medida que leía el libro, sentí que Morrie me hablaba como a un viejo amigo o a un hijo. Como si él fuera el mensajero de lo que nuestros seres queridos nos hubieran querido decir o enseñar. El primer martes ellos hablan sobre el mundo hasta concluir con una lección sobre las cosas más importantes de la vida. ¿Cómo responderías tú a la pregunta de qué es más importante en la vida? Morrie dice: morir es solo una cosa por la cual estar triste. El vivir infeliz es otra cosa. Puedo decirte qué es lo que más estoy aprendiendo con esta enfermedad. La cosa más importante en la vida es aprender cómo dar amor, y a dejarlo entrar. Déjalo entrar. Creemos que no merecemos el amor. Y creemos que si lo dejamos entrar nos volveremos demasiado suaves. ¡Qué gran verdad! ¿No es cierto que con más frecuencia de lo que creemos olvidamos o no permitimos que el amor esté presente en la vida? Y cuando ya no está, nos arrepentimos. El siguiente martes hablan sobre la muerte y Morrie dice: una vez que has aprendido cómo morir, aprendes a vivir. Todos saben que van a morir, pero nadie lo cree. Si lo creyéramos, viviríamos vidas diferentes. El enfrentarse con la muerte cambia la vida. Te desprendes de todas las cosas que no importan y te concentras en lo esencial. Reacomodas tus prioridades. Seguramente, la mayoría de nosotros no hemos aprendido a morir. Peor aún, ¿hemos aprendido a vivir? En su quinta visita la conversación trata sobre la familia. La verdad es que no hay ningún fundamento, ningún cimiento sobre el cual la gente puede sostenerse hoy en día que no sea la familia. Esto se ha vuelto muy claro para mí a lo largo de mi enfermedad. Si no tienes el apoyo, el amor, la preocupación y el cuidado que da la familia, no tienes mucho que digamos. El amor es sumamente importante. Y Morrie agrega: esto es parte de lo que es la familia, no solo amor, sino permitir a otros saber que hay alguien que los está cuidando. Ninguna otra cosa te dará eso. Ni el dinero, ni la fama, ni el trabajo. ¿No es esta una lección obvia y al mismo tiempo algo que necesitamos escuchar ahora? Y luego Morrie habla sobre el envejecimiento. Todo este énfasis en la juventud no me lo creo. Sé lo miserable que puede ser un joven, así que no me cuenten que es una maravilla. Mitch pregunta: ¿nunca temiste envejecer? Y Morrie responde: yo abrazo el envejecer. Es muy sencillo. Conforme creces, aprendes más. El envejecimiento no es solo decadencia, ¿sabes? Es crecimiento. Es más que el aspecto negativo de que vas a morir, también es el aspecto positivo de que comprendes que vas a morir, y que vives una vida mejor debido a ello. Este último párrafo me conmovió tanto que lo leí y volví a leer. Lo hice con una mezcla de miedo, optimismo y esperanza. ¿Acaso pensar en nuestros seres queridos no es nuestra forma de concientizarnos del paso del tiempo en nuestra propia vida? Morrie: ¿qué podemos aprender sobre valores? Pregunta Mitch. Y el viejo maestro responde: hay una gran confusión sobre qué es lo que queremos en oposición a qué es lo que necesitamos. Necesitas comida, ¿quieres un helado de chocolate? Tienes que ser honesto contigo mismo.
No necesitas el último carro deportivo, no necesitas la casa más grande. ¿Sabes qué es lo que realmente te da satisfacción? Ofrecer a los demás lo que tienes para dar, me refiero a tu tiempo, a tu preocupación. ¿Recuerdas lo que dije sobre encontrar una vida con significado? Dedícate a amar a los demás, dedícate a la comunidad que te rodea, y dedícate a crear algo que te dé propósito y significado. Porque el amor gana, el amor siempre gana. Y, finalmente, el martes que hablan sobre el perdón, Morrie enseña, no tiene ningún caso seguir con la venganza o la necedad. Como me arrepiento de estas cosas en mi vida. El orgullo. La vanidad. Durante esta conversación, Morrie casi no podía respirar. Sin embargo, con mucho esfuerzo agrega, perdónate a ti mismo. Perdona a los demás. No esperes. Lamento que mi tiempo esté por terminar, pero aprecio la oportunidad que me da de arreglar las cosas. Enfermedad, familia, valores reales, envejecimiento, perdón y muerte. Lecciones de vida que espero que no solo aprendamos sino apliquemos en nuestra propia vida. ¿No es esto lo que nos gustaría escuchar de aquellos a quienes recordamos? ¿No son estas las palabras que nos gustaría decir a nuestros seres queridos para poder ser recordados? Y quiero compartir también el párrafo final del libro. La última clase en la vida de mi viejo profesor se llevó a cabo en su hogar, junto a una ventana donde podíamos ver cómo una pequeña planta de hibisco perdía sus flores rosas. La clase se llevaba a cabo los martes. No requería ningún libro. El tema era el significado de la vida. Fue impartido a partir de la experiencia. Morrie ya no está, pero la enseñanza continúa en la pintura. Cuentan que el renombrado pintor Turner invitó a su estudio a Charlie Kingsley, para que pudiera ver una pintura acerca de una tormenta en el mar. Kingsley quedó extasiado. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Kingsley. Deseaba pintar una tormenta en el mar, así que me fui a la costa de Holanda y le pedí a un pescador que me llevara en su bote durante la próxima tormenta. Cuando vi que ésta se avecinaba, fui hasta la embarcación y le pedí al pescador que me atara al mástil. La tormenta era tan fuerte que yo anhelaba esconderme bajo el asiento del bote, pero mis ataduras lo impedían. No solo la vi, sino la sentí con tal intensidad, que me volví parte de ella. Luego, al evocarla, pinté este cuadro. La experiencia de Turner es una parábola de la vida. A veces se nos presenta como nube, o rayo de sol, placer o tristeza, como derrota y como triunfo. La vida es una gran mezcla de felicidad y trágicas tormentas. Solo aquel que pueda ser parte de cada uno de sus momentos, que sea capaz de enfrentarlos con sus misterios y con su esperanza, podrá pintar un cuadro personal digno de ser admirado. Apreciar los milagros. El mundo está lleno de milagros. Pero nos tapamos los ojos y no vemos nada. Baal Shem Tov. Aunque podemos comprender la ira, cuando nos enfurecemos con todos los que están a nuestro alrededor, no podemos apreciar los milagros de la vida diaria que nos siguen sosteniendo, sin darnos cuenta siquiera que existen. Irónicamente, el duelo nos abre los ojos de forma muy diferente a cualquier otro momento. Si nos comprometemos a no taparnos los ojos, entonces podremos emprender un viaje espiritual que nos permitirá apreciar mejor el encuentro humano con el mundo y también abrirnos a las bendiciones de la vida. De cualquier forma, tengamos los ojos abiertos. El mundo tiene mucho que enseñarnos.